Gracias, Enrique. Dios te bendiga por ser un alma generosa. No me estoy refiriendo a la parte física, sino a la parte espiritual. Edificar la iglesia, pero espiritualmente, ¿verdad? Porque así como en lo natural edificamos la iglesia. ¿Cómo quedó la iglesia, hermanos? ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Ahí vamos bien o no? Hijo. Hace 8 días fue la rifa y pusimos manos a la obra. Amén. Entonces ya todavía nos faltan cosas, detallitos, ahí vamos. Pero también hablamos de eso el día que fuimos allá con Jerry Magnali, de que la casa de Dios debe estar adecuada, hermano, para que usted venga y se sienta cómodo, se sienta a gusto. Amén. Todavía tenemos que trabajar en los baños, en aquella área. Entonces, eso es edificar la iglesia en lo natural, pero también la tenemos que edificar en lo espiritual. Entonces, gloria a Dios por los que participaron, ¿verdad? Y los que no participaron, pues pregúntele al pastor: ¿cuándo hay actividad, pastor? Yo quiero pintar, yo quiero venir. Amén. Amén. No se pierda de la bendición. Entonces todavía nos faltan detalles, pero ahí vamos. Entonces, edificar de la iglesia no se refiere solamente a eso, se refiere a la edificación espiritual, ¿verdad? Porque yo solito pues no pudiera haber hecho todo esto, ¿verdad que no? ¿Y podría yo subir solito allá a poner eso? No, necesitamos de la iglesia, hermano. Entonces, si usted es miembro de la iglesia, necesita usted, ¿verdad?, participar en la obra. ¿Cuántos quieren participar en la obra? Amén. Híjole, uno. Bueno, con uno ya le decimos que me agarre la escalera. Sí, porque la iglesia no nada más es venir a recibir, hermano. ¿Sabe qué es principalmente? Es dar. ¿Sabe de qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata el liderazgo en la iglesia? De servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren servir en la iglesia? ¿Cuántos quieren edificar la iglesia? Amén. Entonces dígale, pues tenemos que servir. Ya lo veíamos, ¿no? En una predicación. Porque el que no sirve, ¿qué pasa con él, hermano? El que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir, hermano. Si a usted le enseñaron que ¿verdad?, en la familia, en el matrimonio, sus chicharrones truenan, pues déjeme decirle que la iglesia es diferente. Si a usted le enseñaron en el matrimonio que sus chicharrones truenan, ¿verdad?, como hombre, pues déjeme decirle que la iglesia es diferente. Porque Jesucristo, siendo el que tiene todo el poder y toda la autoridad, no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Y si tú eres un discípulo de Jesucristo, no eres el que acá, ¿verdad?, el que da las órdenes, sino el que sirve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso tiene que ver en el matrimonio. Eso viene en el curso de matrimonio, ¿verdad? Les voy a dar un anticipo, una probadita para que se animen a tomarlo. La autoridad en el matrimonio no es ese macho, ¿verdad?, que llega y con su látigo, órale, ¡pah! Ya está mi comida, ¡pah! A los chamacos, órale, ¡pah! Chamaco. La autoridad en Cristo Jesús, la autoridad del varón es el que sirve a su esposa, el que sirve a sus hijos. Número 1, el que sirve. Número 2, el que protege a su esposa, protege a sus hijos. Y número 3, el que provee para su casa. ¿Quién es el que debe de proveer en la casa? El hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hoy en día, ¿verdad?, está todo distorsionado, está ahí un desorden. Pero diga conmigo, gloria a Dios, que, ¿verdad?, podemos retomar y poner en orden las cosas, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, para que podamos ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si usted es un discípulo de Jesucristo, pues usted tiene que creer que todo lo que está escrito aquí es verdad. ¿Cuántos creen que lo que está en la Biblia es verdad, hermano? Amén. Y que se tiene que obedecer, ¿verdad? No nada más, ay, sí, qué bonito, pero no lo obedezco. Si lo obedecemos, va a ver cómo las cosas van a cambiar. De veras, hágalo, algo increíble va a suceder. No están las cosas perdidas. No digas, no, pastor, nosotros ya estamos al punto del divorcio ya. Ah, pues porque no has tomado en cuenta la palabra de Dios. Pero si tú decides a partir de hoy caminar en la voluntad de Dios, el Señor puede restaurar y sanar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él tiene todo el poder. Edificación de la iglesia. Avanzamos, amados hermanos. ¿Te suena familiar la palabra docencia? ¿A cuántos les suena familiar la palabra docencia? ¿A quién le suena familiar? A ver, Ángeles, ¿qué es docencia? ¿O por qué te suena familiar docencia?
enseña, ¿verdad? Eso, exactamente. Docencia tiene que ver con la enseñanza. Por eso a los maestros, ¿cómo se les llama? Docentes, ¿verdad? Y al gremio del magisterio, ¿cómo se les llama? De la SEP. Docentes, ¿verdad? Son maestros. ¿Por qué? Porque enseñan. Entonces dice ahí, ¿te suena familiar la palabra docencia? La palabra doctrina tiene la misma raíz del latín que doceo. O sea que la palabra docencia y la palabra doctrina vienen de la misma raíz que es ¿qué? Doceo en latín, hermano. Y se refiere precisamente a qué se refiere cuando hablamos de docencia o de doctrina. ¿A qué se refiere? Número uno, aquello que se enseña, y número dos, la enseñanza propiamente dicha. Entonces, si estamos hablando de edificación de la iglesia, ¿verdad? Y estamos hablando de doctrina, de enseñar en la iglesia, entonces la doctrina en la iglesia es aquello que se enseña y la enseñanza propiamente dicha. Entonces, ¿cuál es nuestra doctrina de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que enseñamos aquí en la iglesia? La palabra. ¿El Quijote de la Mancha? La palabra de ¿El Harry Potter? ¿Qué enseñamos en la iglesia? La palabra de Dios, hermano. ¿Amén? Entonces, si usted es un discípulo de Jesucristo, usted tiene que estar siendo discipulado ¿en qué? En la palabra de Dios. Ya déjese de lo que aprendió allá afuera en el mundo. Usted tiene que ser enseñado por la palabra ¿de qué? De Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Porque la palabra doctrina es aquello que se enseña, y la enseñanza propiamente dicha. ¿Eso es una qué? Doctrina. Lo que enseñamos aquí, ¿qué es, hermanos? ¿Una qué? Una doctrina, ¿verdad? De la palabra de Dios. Amén. Pasamos a la siguiente. Doctrina, entonces, es el conjunto de ¿qué, hermano? Transmitidas respecto a un tema en particular. Entonces, ¿cuál es el tema cuál es la doctrina que aquí enseñamos en particular? La palabra de Dios y a Jesucristo. Amén. Porque hay otras doctrinas, hermano. Y fíjese, si usted no está, ¿verdad?, bien preparado en su doctrina, en su enseñanza, ¿qué cree que va a pasar allá afuera? Lo van a confundir, lo van a engañar. Inclusive, ¿verdad? Si usted ve lugares vacíos es porque ya los engañaron con otra doctrina. Sí les platiqué que me encontré la semana pasada ahí en Acapu a unas jovencitas y unos jóvenes que andaban ahí con su Biblia en mano y enseñando la doctrina de la diosa madre. ¿Sí les platiqué? ¡No los escucho! Sí. Bueno, les platico. Ahí estaba yo en la Capu, ¿verdad? Porque iba a una conferencia, iban a pasar por mí, y en lo que pasaban por mí había varios chavos y señoras con su Biblia y se acercaban a la gente. Oiga, ¿me permite un segundo? Sí, ¿qué pasó? ¿Ya ha oído hablar de la diosa madre? Y yo dije, no, ¿de qué me hablas, Willis? Digo, Dios es padre, no madre. Y ya me empecé, sí, pero aquí en Apocalipsis dice que y el espíritu y la esposa dicen, ven al Señor Jesús, ¿no? Yo diga, diosa madre, sí, pero es que el espíritu y la esposa, pues si la esposa es madre. Y entonces una doctrina ahí de algo que pues, ni siquiera está en la Biblia. Entonces ya les empecé yo a dar la palabra de Dios, los argumentos, y se quedaron, no, y el punto central es Jesucristo, y Dios es padre, es masculino, y en el cielo todos son masculinos. ¿De dónde me sacas tú que Dios es diosa madre? Entonces, total, que si no, mejor vámonos, yo creo que este es ismaelita. Ya ni saben ni qué onda, man. Es ismaelita, le decía a la otra chava, no, vámonos, es ismaelita este cuate. Pero si tú no tienes una doctrina, ¿verdad? La verdadera doctrina, van a venir los testigos y te van a convencer. Porque los testigos que te dicen, no, pues todos vamos a estar en un paraíso. Ahí vamos a vivir todos. Y también niegan a Jesucristo, porque todas las doctrinas, ¿qué crees que es lo que hacen? Negar a Jesucristo. Porque esa doctrina de la diosa madre, pues niega al Padre, niega al Hijo y niega al Espíritu Santo, hermano. Entonces, ¿qué tenemos? Y muchos ahí bien atentos, escuchando, porque no tienen una enseñanza, una doctrina, lo que se conoce en la iglesia como la sana doctrina. A ver, ya conmigo, sana doctrina. Sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que enseñamos aquí en Casa de Dios, hermanos? La sana doctrina, que está basada en ¿qué? En la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no vengo aquí y hablo ¿cómo se llama? El de estos cuates de los musulmanes. Se me fue el nombre el Corán, muy bien, el Corán, ¿verdad? O el de los budistas, ¿no? O el de los mormones, ¿no? El libro de los mormones, o el de los testigos de Jehová. Fíjate, los testigos de Jehová te la ponen disfrazada, porque llegan con
con su Biblia, entre comillas, porque no es Biblia, dice traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, pero no es una Biblia. Pero para ellos es la Biblia. Y sabes que no, porque a ver qué dice aquí en la portada: traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas. Entonces no es una Biblia. Pero como la gente no sabe, pues la engaña, ¿no? Entonces una doctrina entonces es el conjunto de enseñanzas transmitidas respecto a un tema en particular, y que conforman el fundamento de lo que se sostiene en cuanto a una línea de pensamiento propio, o de una filosofía, o de una, ¿qué, hermanos? Religión, escuela, ciencia, etc. Entonces doctrina es aquello que se enseña respecto de una filosofía, de una religión, de una escuela, de una ciencia. Entonces la doctrina que nosotros enseñamos es la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque si alguien, dice en Gálatas, si alguien te viene a enseñar una doctrina diferente a la que les hemos enseñado, ya sea un ángel del cielo o aún nosotros, si alguien les enseña algo diferente a lo que ya está establecido, dice, sea anatema, o sea, sea maldito, sea condenado para siempre. Entonces imagínate estas pobres criaturas que andan enseñando ni lo que saben. Son anatema, hermano, por andar enseñando cosas que no son doctrina de Dios. Y dice, si aún un ángel viene y te enseña algo diferente, también sea maldito. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser malditos? Entonces aprendan la palabra de Dios, aprendan la sana doctrina. Porque de repente te encuentras, ¿no?, con que ya andas evangelizando por allá, ya andas metiendo cada teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque no conoce la doctrina, la sana doctrina. ¿Amén? Avanzamos, amados hermanos. En el cristianismo, ahí está, en el cristianismo la doctrina es el conjunto de enseñanzas transmitidas por ¿quién, hermano? Por el Señor Jesucristo, y reiteradas por ¿quién, hermano? Por los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la doctrina de nosotros? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y reiteradas por ¿quién, hermano? Por los apóstoles. Esto tiene una razón de ser. Los apóstoles no podían haber sido divergentes en cuanto a la enseñanza que recibieron de primera mano por el Señor. Es decir, los apóstoles no podían andar diciendo una doctrina que hablara de ellos, sino ¿de quién hablaban ellos, hermano? Del Señor Jesús, del Espíritu Santo y del Padre. Esa es la doctrina, y esa es la doctrina que tenemos que enseñar nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Porque si alguien te viene enseñando una doctrina diferente a la que anunció el Señor Jesucristo y los apóstoles, sea que anatema. Y me encantó una frase que dijo el predicador que estuvo allá el miércoles en Naciones, ¿verdad? Porque dijo, lo que yo piense no importa. Mi pensamiento, mi aportación no es importante. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Así es que tú podrás ser muy elocuente y de repente querer sacar ideas, ¿no?, conceptos. Sabes que eso no importa. Lo que importa es la palabra de Dios. Porque de repente también las masas se van con, ay, mira qué bonito habló, cómo lo dijo, wow. No importa lo que yo diga, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Exige de que se le despierta. Apláudale en las orejas a Dios. Amén. Así es que cuando vayas a compartir a alguien, lo que tú pienses, lo que tú opines no es importante. Lo que importa es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice que los apóstoles no hablaban lo que ellos querían, sino que hablaban lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Dice, quienes a su vez no predicaban o enseñaban un mensaje propio, una doctrina propia, sino que enseñaban todo aquello que, hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Enseñaba todo aquello que el Padre le había encomendado, en conformidad con la revelación anterior. ¿Cuál es la revelación anterior? El Antiguo Testamento. Entonces el mismo Señor Jesucristo andaba hablando por su propia cuenta, hermano. ¿Qué era lo que hablaba? ¿Qué era lo que enseñaba el Señor Jesús? Lo que el Padre le dijo, hermano. Él no vino a decir, yo soy el Hijo y así, no, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, ¿a quién debemos enseñar nosotros? ¿A quién debemos enseñar? A Jesús, ¿verdad? Y a los apóstoles, amados hermanos. No andar enseñando doctrinas, porque de repente, ¿no? Ay, que fulano, que sultano, que perengano. Pues qué padre. Yo vengo a enseñar a Jesucristo y a los apóstoles. Porque el Señor Jesucristo dice, yo no vine a hablar por mi propia cuenta, sino vine a hablar lo que el Padre me dijo que hablara. Y el mismo Espíritu Santo no habla, ¿verdad?, lo que Él quiere, sino lo que oye del Padre y lo que oye del Hijo.
Entonces fíjate, qué tremendo. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hablar? Lo que Jesucristo dijo, lo que los apóstoles enseñaron. Amén. Y lo que el Espíritu Santo nos guía a hablar. Obviamente toda la enseñanza del Señor Jesús, de los apóstoles y del Espíritu Santo, ¿dónde creen que debe de estar contenida? En la palabra de Dios. Porque de ahí es donde salen las falsas doctrinas. Por ejemplo, esa de la diosa madre, ¿de dónde se la sacaron? De la manga, ¿no? Y se basan en un versículo que no tiene nada que ver ni con una madre ni con nada. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, va a decir: wow, diosa madre, a mí me enseñaron que la madre Virgen de Guadalupe, y ahora es diosa madre, pues por ahí voy, por ese caminito me voy. Inclusive hay una película que se llama La Cabaña, donde efectivamente Dios es representado como una mujer, como la ve desde ahí, y el Espíritu Santo también es representado como una mujer, y el Hijo sí es representado como un varón. Entonces muy abusado, porque llegó un hermano, ¿no? Aquí, uy, qué bonita película. Y dije: pues la voy a ver qué onda. Y pácate, las manos sale la diosa madre precisamente. Entonces no todo lo que brilla es oro, por eso estudie, por eso venga al discipulado, hermano. ¿Cuántos están viniendo al discipulado, hermanos? ¿Verdad? ¿Cuántos están viniendo al instituto? Ya terminamos el segundo trimestre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Wow. Y muchos no vienen porque si no puedo. Sí puedes. Si amas a Dios, ¿verdad? Y quieres discipularte, sí puedes. Dios te da la capacidad. Y hemos sido gratamente sorprendidos, ¿verdad? Porque pues todos han podido, pero hay unos que de veras, híjole, mis respetos. Y de eso se trata esto. Porque ¿cómo vamos a edificar la iglesia? Con gente que está capacitada y que está preparada. Y no solo eso, principalmente que esté llena de Dios. Porque aquí podemos tener un doctor en teología, pero si no tiene presencia de Dios, pues ¿para qué lo queremos? ¿Amén? Amén. Entonces, avanzamos. Ejercitando el don de Dios, hermano. Entonces, para que tú puedas edificar a la iglesia, ¿verdad? No solamente es venir a ayudar a pintar, no. ¿Cómo edifico a la iglesia? Número uno es ejercitando el don de Dios. Dios nos ha dado dones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Por lo menos un don, hermano. ¿Y cuál es la tarea del enemigo, hermano? Pues confundirte. Porque si ahorita yo le pregunto a ustedes cuál es su don, me imagino, la mayoría no saben ni cuál es su don. Porque el enemigo se encarga de eso. Porque si tú no sabes cuál es tu don, pues ¿cómo voy a edificar a la iglesia? Si no sé ni qué don tengo. Ya lo hemos enseñado muchas veces y también viene en el instituto, hemos hablado de eso, y en el discipulado hemos hablado de eso. ¿Alguien de los que está aquí identifica su don? Que me pueda decir: oye, pastor, yo tengo este don. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien identifica su don? Porque hay 9 dones, ¿no? Don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía, don de sanidad, don de milagros, don de interpretación de lenguas, don de fe, discernimiento de espíritus. ¿Cuál tiene? ¿Ya lo identificó? Entonces por ahí debemos empezar, porque dice ejercitando el don de Dios. O sea, tú no estás aquí, eres hijo de Dios y dices: ya todos tienen don menos yo. ¿Tú crees? Dice: Dios no hace excepción de personas. Él reparte, el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular, de acuerdo a como Él quiere y de acuerdo, ¿verdad?, a lo que Él quiere hacer contigo. Te reparte un don por eso. Aunque la Biblia dice que, ¿verdad?, podemos anhelar los dones mejores. Y pueden estar operando no solamente un don, 2, 3 dones. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, ¿cuántos dones operaban en Él, hermanos? 9. Todos los dones. ¿Y por qué cree usted? ¿Porque era el Hijo de Dios? ¿O por qué cree usted que en Él operaban los 9 dones? Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Porque era un hombre de oración. Porque era un hombre que vivía para servir a Dios, hermano. No porque fuera el Hijo de Dios. Usted lea la historia de Jesús. Nació de una mujer, nació, ¿verdad?, en un pesebre. Yo creo que ninguno de nosotros nació en un pesebre, ¿o sí?
O sea que él tenía menos chances que nosotros. Nació en un pueblo que no era el mejor pueblo, era el de los más humildes. Por eso nació ahí, hermano, para que Dios muestre su poder. O sea que en ese entonces México era una mejor nación que Israel. Hoy en día ya es una maravilla. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios, porque ahí nació el Mesías, ¿verdad? Y hoy todos los... ¿Sabes dónde están la mayoría de premios Nobel, hermanos? En Israel, hermano. Pero eso ha sido a través del desarrollo de la historia, porque ellos apenas llevan como 72 años como nación, porque fueron esparcidos en todo el mundo por ser el pueblo de Dios, hermano. Pero entonces operaban los 9 dones en el Señor Jesucristo, no porque era el Hijo de Dios, sino porque era un hombre humilde, pero era un hombre de oración. A los 12 años, ¿dónde creen que estaba el niño, hermano? Diga conmigo, en las maquinitas, pastor. ¿A dónde estaba a los 12 años el Señor? En la casa de Dios. ¿Cuántos tiene el Rafita? 12, y ya está en la casa de Dios, gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Y quién le dijo? Le dijo, yo pastor, yo filmo. Yo esperaba uno grande, ¿verdad? Pero así es Dios, hermano. ¿De dónde agarró al Señor Jesucristo? De lo más vil y despreciado de Israel, hermano. Y me gozo con verdad porque ahí va aprendiendo, ¿no? Sí le riga el tepache, pero ahí va aprendiendo. Por ahí lo estaba viendo una mano. Gloria a Dios. Entonces nació ahí en Belén. Su papá era un carpintero, hermano. No era hijo de Carlos Slim, era un carpintero. Pero a los 12 años, ¿dónde estaba? En el templo. Y no nada más estaba filmando, estaba preguntando a los doctores de la ley, al pastor, ¿verdad? Oiga, pastor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y también le respondía y se maravillaban, ¿por qué este cuate tiene tal? Porque estaban los negocios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces por eso operaban los 9 dones, porque era un hombre que estudiaba la palabra de Dios, que sabía la palabra de Dios y que oraba y que ayunaba y que obedecía a su padre. Si quiere que operen los dones en usted, pues ese es nuestro ejemplo, esa es nuestra doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que ejercitando el don de Dios, debemos estar conscientes, hermanos, de que la aptitud para enseñar es un ¿qué? Un don de Dios. La aptitud. ¿Qué es la aptitud, hermano? Una cosa es la actitud y otra cosa es la aptitud. La actitud es cómo te comportas, ¿no? Cómo llegas a la iglesia y cómo te comportas, ¿no? Desde que entras yo ya me doy cuenta de tu actitud. Ya llegó la hermanita fulana, ¿no? Dijo. Eso es actitud. Cómo te comportas, se te ve en tu cara, ¿no? Tienes todo una actitud. Y la aptitud son las cualidades que tú tienes para desarrollar X o cierto trabajo, profesión. Es la aptitud. Eres apto para desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces debemos estar conscientes de qué aptitud, para qué eres apto. Hermanos. Para que ya le vaya cayendo el 20 y al final de la prédica diga, ya descubrí, ya sé para qué soy apto, pastor. ¿Para qué? Apto Donald, pastor. ¿No? Soy apto Donald, pastor. No. ¿Para qué eres apto, hermano? Y si tú no sabes para qué eres apto, si tú no sabes cuáles dones te ha dado Dios, ¿qué crees? Pues pregúntale a los que viven contigo, a los que te ven diario, te digan, ¿no? ¿Para qué eres bueno? Pues creo que para nada, hermano. ¿Será eso? ¿Será que somos buenos para nada o somos buenos para todo, hermano? O mejor somos aptos para lo que el Señor nos hizo aptos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe, pues pregúntele. Pregúntele a su mamá, oye mamá, ¿para qué soy bueno? ¿No? Porque los que viven contigo son los que te observan, te ven y ellos saben para qué eres bueno. Amén. Entonces dice, debemos estar conscientes de que la aptitud para enseñar es un don de Dios. La aptitud para enseñar es un don de ¿qué? De Dios. Entonces, ¿quiénes pueden enseñar, hermano? ¿Cualquiera puede enseñar aquí? El que tiene ¿qué? La aptitud, el don, hermano. Porque tú puedes conocer la Biblia al derecho y al revés, y a la hora de enseñarla no la puedes enseñar, porque no tienes el qué. El don. ¿No? Entonces debemos estar conscientes de que la aptitud para enseñar es un qué, un don de Dios. Entonces el que enseña, ¿qué tiene, hermano? Un don.
Entonces, todos los que están aquí, ustedes saben si le gusta enseñar, si enseña, pues es un don, hermano. No, porque no le enseño ni a mis hijos. Ahí te puedes dar cuenta si tienes el don. Eso dice, ahorita lo vamos a leer, Romanos 12, 6 al 8 y 1 Corintios 12, 28. Así, el edificar a la iglesia a través de las enseñanzas implica, además de hacerlo, estar seguro que se tiene el don para hacerlo. O sea, no nada más es enseñar por enseñar, hermano, sino que debemos estar seguros de tener, ¿qué, hermano? El don para hacerlo. Porque es un don, hermano. Hoy en día, ¿cuántos maestros, ¿verdad? Hablando de docencia, ¿cuántos maestros tendremos a nivel nacional, hermano? ¡Wow! Miles. ¿Cuántos de esos miles verdaderamente son aptos para enseñar, hermano? No, tampoco. Ay, mi hermano. No, hay quienes sí tienen el don, hermano, de veras, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les tocó un maestro que dice, wow, mis respetos? ¿Sí les tocó uno? ¿Verdad? Eso desecha la teoría de mi hermano. ¿Sí le tocó un maestro o no? Sí, por lo menos uno, ¿verdad? Toda su carrera, wow, qué maestro tan tremendo, qué enseñanzas, hermano. Y es más, hasta la fecha lo recuerda usted. ¿Sí o no? Eso fue hace 40, 50 años. ¿Verdad? Yo tuve mi maestro de Derecho Romano, Armando Vivanco se llamaba, no sé si todavía viva. Era una eminencia en Derecho Romano. Todo el mundo reprobaba Derecho Romano. Porque se oye ser fácil, ¿no? Como historia, el Derecho Romano, el gladiador, no, pues sí me gusta. No, Juan, puro latín y términos bien tremendos, mano. Y todos tronaban Derecho Romano. Pero este maestro nos enseñaba, mira, y efectivamente nos tronaba casi a todos. Y lo que pasaba Derecho Romano con él era porque de veras era cerebrito. Y yo que retrueno en el examen ordinario, que retrueno, hermano, chico, hermano. Y que nos vamos a extraordinario, ¿no? Y en extraordinario nada más nos puso, sí, ¿cuántas preguntas fueron? 10 preguntas de Derecho Romano. Pero ya dije, ya le agarré la onda más o menos como pregunta el maestro. Me voy a poner a estudiar. No te preguntaba tal cual, sino preguntas así bien, como luego les pregunto aquí en el instituto, ¿verdad? Y ya que me pongo hacha, mano, y no podíamos. No, eran 5 preguntas, hermano, 5 preguntas. Y valían 2 puntos cada uno. 5 preguntas de Derecho Romano, extraordinario. Y ya contesto 1, 2, 3, me faltaban 2 y pues ya sabes, ¿no? Pues voy a preguntarle al maestro, oiga maestro, pues aquí que lee las que ya tenía que contestar, trae para acá, tiene 6, ya pasaste. Sabía que no las iba a contestar. Si ya pasaste, tiene 6, es como si hubiera sacado un 9, hermano. Y yo feliz, pues ya pasé la 1. Que ya aparece mi cardex 6 en Derecho Romano. Pero fue un 6 que valía como 10, hermano. Entonces, para enseñar tienes que ser apto, hermano. No cualquiera puede enseñar. Imagínate, yo pongo aquí a enseñar a cualquiera de ustedes. Pueden suceder muchas cosas, ¿no? Habrá alguien que lo pones a enseñar y dices, todos pasaron, con 10, vámonos. Puedo enseñar a otra persona y dice, ya nadie quiere venir a estudiar. No, ya. Entonces tiene que ser, ¿qué, hermano? Debe tener un, ¿qué, hermano? Un don. ¿No? ¿Amén? ¿De cuántas veces hemos escuchado comentarios como esta persona conoce muy bien el tema, pero no lo puede transmitir, hermanos? Puede ser que tengamos una buena comprensión de las doctrinas de la Biblia, pero al momento de intentar transmitir esa información, nos topamos con que no nos expresamos con claridad, ¿no? A lo mejor sí, yo sí estudié el tema, pero no tengo el don de enseñar, hermano. Amén. Por eso es importante que usted descubra cuál es su don. Y ya le dije, si usted no sabe, pues pregúntele ahí a los que le conocen, o pregúntele al pastor. Oiga, pastor, ¿cómo qué don me ve? ¿Verdad? Pero tienes que estar constante aquí. Si no viene usted, tienes el don de faltar, hermano. El don de venir periódicamente. Avanzamos. Romanos 12, 6, 8. Para que vaya usted aprendiendo, visualizando su don, hermano, y lo use para qué. Una vez que ya identifique mi don, ¿para qué, hermano?
Para edificar la iglesia, no es para que usted diga, yo soy acá el papas fritas y voy a dar ahorita voy a ir a todos lados a dar enseñanza. No. Es para edificación de qué, hermano? De la iglesia. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, hermanos, si el de profecía, ¿verdad? Aquí alguien tendrá el don de profecía, úsese conforme a la medida de qué, hermano? De la fe. O si alguien tiene el don de servicio aquí, ¿alguien tendrá el don de servicio? ¿Sí o no? Estoy viendo una que tiene el don de servicio, ¿verdad? Y no digo su nombre porque... Pero hay don de servicio, ¿sí o no? Sí. Ojalá que todos tuvieran ese don. Porque así, mira, estaríamos aquí felices de la vida. ¿Verdad? Ustedes dicen, tienen la basura, saquen esto, lo otro. ¿Y para qué Dios te dio dones y para qué edifica la iglesia? Para que el pastor no haga todo, hermano. Porque ya hasta les ha de caer gordo el pastor. El pastor ora al principio, el pastor la alabanza, el pastor los diezmos, el pastor predica. Ay, qué flojera. El pastor viene a pintar. Qué bueno que venga. ¿No? Estaba como ayer, pues venimos el viernes, ¿verdad? Que dijeron que se iba a suspender. Pues acá estamos pintando, ¿no? Unos pintando y otros orando, ¿no? Y pues ya, gracias a Dios que tengo a mi esposita que me agarró la escalera, hermano. Y ya llegamos, ya no estoy tan joven como muchos de ustedes, hermano. Por eso necesita usted ejercitar su don. Entonces ya llegué cansadón a la casa, ¿no? Digo, estoy bien tronado, pues tómate tus alcacelses. Ya no estás para esos trotes. Y bueno, pues gloria a Dios. Y ya eso fue el viernes. El sábado pues ya convocamos a los jóvenes, ya los hermanos y varios, sí, yo voy, ahí nos veremos, que nos queremos. Y gloria a Dios llegaron algunos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues que lleguen los jóvenes, ahí me hago el aparecido, les doy indicaciones y me voy a descansar. ¿Y qué creen? El último en salir. Porque tenemos dones, hermano. Si usted tiene el don de servicio, es más, si alguien tiene el don de pintar, ¡wow! Porque el pastor pinta como Dios le ayuda. Pero si alguien tiene el don, hermano, de volada, hermano. Para eso son los dones, para edificación de la iglesia. Porque si yo tengo aquí a alguien que tiene el don para pintar, ¿por qué voy a poner a alguien que no sabe pintar, hermano? ¿Sí se da cuenta? Es lo mismo en la iglesia. Si alguien aquí tiene el don de enseñar, ¿por qué voy a poner a alguien que no tiene el don de enseñar? ¿Amén? Entonces, ¿para qué va a usar usted su don? Para edificación de la iglesia. Entonces, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. O el de servicio, ¿en qué se tiene que usar el don de servicio, hermano? En servir, hermano. Porque si usted tiene el don de servicio, pues no lo tenga ahí guardado. Porque ese don, muchos lo tienen, ¿no? Pero nada sirve que lo tengas, hermano. Ven y ponlo en práctica. Amén. ¿Cuándo se necesita el don de servicio, hermano? Siempre, hermano, siempre. Y el don requiere de sumisión, requiere de obediencia, hermano, porque hay algunos que se molestan de que el pastor les diga. Ahora, si me vieran, me estoy rascando la panza, ahí estoy sentado, dando órdenes. Pero estamos en una milicia donde hay un general, un capitán, ¿verdad? Un soldado, sargento y un soldado raso, hermano. Y nos manejamos como bajo autoridad, hermano. Amén. No dijo el centurión, nada más di la palabra porque yo sé lo que es la autoridad. Y si tú das una palabra, tus súbditos tienen que obedecer. No te tienen que estar cuestionando o te tienen que hacer cara. El que tiene que hacer, vámonos. Y si tienes el don, pues con más razón, hermano. Amén. Porque todo lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos? ¿Para mí? Para Dios. No, me dijo la Fabi Luchis en la mañana, no se te voy a olvidar, Fabi, que te toca el aseo. Digo, ya pusimos esto, lo otro, y que quede bonito para la gloria. Sí, pastor, es para el Señor. ¿Sí me explicó? No es para mí. ¿Amén? Entonces, si usted tiene el don de servir,
úselo en servir. O el que enseña, el que tiene el don de enseñar, ¿en qué debe de utilizar su don, hermano? En la enseñanza. Pero si no están actuando los dones, pues tenemos que tomar de donde podemos. ¿Los jóvenes necesitarán a alguien que les enseñe? ¿Sí o no? Sí. ¿Los niños? ¿Los adultos? ¿Los de la tercera edad? ¿Pero quién les enseña? El que tiene el don de preferencia, ¿verdad? ¿Amén? Ok, el de enseñanza, de enseñar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ¿cómo debe de repartir, hermano? Con liberalidad, órale, hermano, para todos. El que preside, con solicitud, órale, solicito, ¿no? No estoy al frente y ahí viene apático, no, movido, hermano, ¿no? El que hace misericordia, ¿cómo debe hacer la misericordia? Con alegría. Esos son los dones, los tenemos que poner al servicio de qué, hermano? De la iglesia, para edificación de qué son los dones, hermano, de la iglesia. Entonces hoy usted salga ¿cuál es mi don? Y lo voy a poner al servicio de la iglesia, amén. Y por eso es que no hemos levantado un ministerio de alabanza, ¿verdad? Por eso es que no hemos todavía, ¿verdad? Algunas cosas las hemos concretado, porque los dones no se han puesto al servicio de Dios, hermano. El otro día les dije, ¿verdad? Vamos a empezar el grupo de alabanza, a ver quién quiere venir. ¿Cuántos creen que han venido? Así, hermano, como 2. Y de los que ya estaban, porque nadie ni siquiera sabe si tiene el don de la música. Pero ¿cómo vas a saber si lo tienes si no lo practicas, si no lo intentas? Muchos de los grandes personajes que han sido exitosos, ¿cómo crees que descubrieron su don? Poniéndose a trabajar, hermano. Necesitan leer mi libro, La Senda de los Justos. Porque el don, ¿verdad? Es un regalo que Dios te dio, ¿no? Y cuando tú lo descubres y lo echas a trabajar, olvídate, no te vas a preocupar de nada, hermano, de nada. Escúchame bien, no te vas a preocupar de nada. Por cierto, ¿te dieron tu libro? No he ido, pastor. ¿Cómo que no he ido? Pues vaya, porque ahí va a encontrar su don. Es que Alfredito me siguió en el programa de radio y regalamos 4 libros y él dijo, yo quiero mi libro, y ya se ganó su libro. También estaba Mica, pero Mica ni se enteró, ¿verdad? Entonces, encuentre su don, descubra su don, desarrolle su don y ese don lo va a llevar a alcanzar lo que usted quiere. ¿Verdad? Lo que hacen generalmente, por ejemplo, los futbolistas, los boxeadores, los toreros, ¿no? Que la mayoría de dónde creen que salieron, hermano. De la pobreza, hermano, pero pobreza extrema. ¿Y cuál era su ilusión desde chiquitos, hermano? Yo quiero sacar a mi mamá de lavar, de planchar. Yo quiero, un día le voy a comprar su casa a mi mamá. Y los boxeadores, pues a punta de guamazos, hermano. Pero ¿cómo descubrieron que eran buenos para el box? Pues boxeando, hermano. Pues si yo soy bueno para el box, pero no he tocado el ring, ¿no? Métete al ring, hermano. ¿No? El futbolista, ¿cómo? Pues jugando, entrando al campo de fuego, ¿sí o no? Y el torero, pues arrimándose al toro. Y hay muchos testimonios, ¿verdad? Que hablan de que ya llegó a ser famoso y ahora sí, ya le pude comprar su casa a mi jefecita. Y me oí como Pepe el Toro, ¿no? Pero sí, ya le compran una casita, una mansión, hermano. Porque tu don, ¿cuál es el secreto del don? Que te abre las puertas, hermano. Y te lleva ahí donde tú necesitas estar. ¿Quién te dio ese don? Te lo dio Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen, pastor, ya me urge encontrar mi don, por favor? Y si lo encuentras, pues ponlo a trabajar, hermano, aquí en la iglesia. ¿Cómo te va a llevar el Señor a las naciones? Pues empezando en tu iglesia, amén. Avanzamos. 1 Corintios 12, 28 al 30 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, ¿verdad? Primeramente, ¿a quién puso Dios en la iglesia, hermano? No los escucho. A los apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, luego los que ¿qué? Ayudan, diga como yo. Luego los que ayudan, diga como yo. Los que administran, los que tienen dones de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Aquí todos somos apóstoles, hermanos? No. ¿Somos todos profetas? No. ¿Somos todos maestros? No. ¿Hacemos todos milagros? No. No. Pero con que uno o dos tenga el don, pues ya la hicimos. ¿Verdad? Con que uno tenga aquí don de sanidad,
pues que la ponga en práctica, ¿sí o no? Que empiece a orar por los enfermos, ¿no? Porque generalmente se tiene la idea de que si alguien está enfermo, ¿a quién llaman? Al doctor. Al pastor. Y si el pastor no tiene el don de sanidad, y en la iglesia hay un hermano que tiene don de sanidad, ¿a quién vamos a mandar? O sea, el que tiene el don de sanidad. Obviamente esos que tienen el don, pues deben de estar entregados al Señor, hermano. Porque puede ser que haya gente que tiene el don y que cree, anda en el mundial. Sí, porque dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios te da dones, pum. Ya si tú te vas y andas haciendo ya tus cosas, el Señor no te quita tus dones ni tu llamado, ahí lo tienes. Porque son irrevocables. A ver, ya conmigo, irrevocables. Entonces hay muchos que andan allá con sus dones echándose a la inmundicia, ¿no? Como el proverbio del perro que vuelve al vómito. Dice, no eches las perlas a los cerdos, man. Es decir, no le den los dones a los cerdos, porque ¿qué van a hacer con las perlas? Las van a pisotear y las van a revolver allí en la suciedad, hermano. De veras, me ha pasado de hermanos que son cristianoides, pero que tienen el don, hermano. Dios se los dio. Amén. Tienen el don. Ese no te lo quita el Señor. Pero si lo tienes y entiendes que estás en el camino de Dios, pues ponlo a trabajar para Dios. Amén, hermanos. Avanzamos. Efesios 4 del 11 al 12 dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos, ¿qué, hermanos? Apóstoles, a otros, ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, ¿para qué los estableció, hermano? De perfeccionar a los santos para la obra del ¿qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso los estableció Dios, hermano. Así es que si Dios te ha dado un don, ¿verdad? ¿Para qué te lo dio? A fin de perfeccionar aquí. ¿Quiénes son los santos, hermano? Nosotros. La iglesia. Ustedes son los santos. Entonces, ¿para qué Dios me dio, por ejemplo, un don a mí de enseñanza? ¿Para qué? ¿Para edificación de qué? De la iglesia. Ahora, no todos quieren ser enseñados, hermano. Tenemos discipulados los domingos a las 10 y nada más llegan 14. ¿Y los demás? ¿Vale? ¿A servir a Dios o no? Hágase esa pregunta ahí en su corazón. ¿A qué vengo? ¿A qué vengo? Pues es que me trae mi mamá a la fuerza. ¿A qué vengo? ¿A qué? Pues es que para que no me esté molestando mi esposa toda la semana. Pero si usted viene por su voluntad, ¿a qué viene, hermano? Para perfeccionarse, para prepararse, para capacitarse. Porque de cualquiera de nosotros Dios puede levantar un gran hombre, una mujer de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Tú no se consume con estar de aquel lado, digas, pastor, yo quiero predicar, yo quiero evangelizar, yo quiero, ok, pues vamos a trabajar los dones. Quiere predicar, pues empiece predicando ahí en su casa, ¿no? Que venga su mamá y toda su familia. Venga, pastor, ¿cómo callamos a este? Ya todos los días nos está predicando. Pues ahora le mandamos a un grupo de reunión de hogar. Y después le damos chance un martes. Pero que se vea el testimonio, amados hermanos. Amén. Y si él mismo constituyó abajo, ¿verdad? 12, a fin de, número 1, perfeccionar a los santos. Entonces, ¿para qué son los dones? A ver, diga conmigo. Para perfeccionar a los santos. Es decir, que los santos, ¿cómo son, hermanos? ¿Son perfectos o son imperfectos? Imperfectos. Entonces, a base de los dones se van perfeccionando. Número 1, para perfeccionar a los santos. Y número 2, para la obra del ministerio. ¿Para qué te dio dones, hermano? Para la obra del ministerio. ¡Wow! Y número 3, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque cuando los dones están operándose, entonces, ¿qué sucede con la iglesia, hermano? Se edifica. ¡Wow, hermano! ¡Wow! Entonces, si alguien es profeta aquí, hermano, pues empieza a profetizar. Porque el diablo te va a querer atar, hermano, y el pastor levanta tu voz y canta y declara, hermanos. Y si tú eres profeta, ¿cuál es la función del profeta, hermanos? ¿Verdad? Dice que es profeta y ¿qué? En profetizar. Pero si le cuesta trabajo hablar, no le haga caso al diablo, sácate y empiece a hablar. O no sea de los que parecen allá pericos en la casa y aquí ni un amén. ¿Sí habrá de esos? Son periquitos, ahí no los calles con nada y aquí en la iglesia ni amén dice.
¿Cómo vas a saber si tienes el don de profecía si no profetizas? ¿Y qué es profetizar? Hablar de parte de Dios, la palabra de Dios, hermano. Entonces, si tú estás alabando y de repente Dios te pone una palabra, pues suéltala. ¿Amén? La que sigue, por favor. Primera de Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, hermanos, pues que anheláis los dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones espirituales, hermano? Amén. Así, no, yo no sé de qué está hablando, pastor. ¿Cuáles dones? Número uno, porque pues la gente ni los anhela. ¿Tú qué anhelas, Fátima? Humanamente hablando, a ver, ¿qué anhelas, Fátima? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué anhelo tienes? Humanamente. No en Dios, humanamente. Terminar tus estudios, tu carrera, no es un anhelo. Y si los quieres terminar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar allí viendo la tele en tu casa? Te tienes que poner a estudiar, tienes que ponerte a trabajar, tienes que investigar. Si es que hay un anhelo en ti. Por eso les pregunto, ¿cuántos anhelan servir a Dios, hermano? Porque si hay un anhelo, hermano, pues gloria a Dios. Nadie te tiene que estar ahí carrereando, tú solito vas empujando. Así también vosotros, hermanos, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, ya encontré mi don, ya lo estoy poniendo, no, pues ahora voy a abundar, no me conformo, voy a abundar. Y el apóstol Pablo dice: qué bueno que profetizan, pero hay un camino más excelente que es el amor. Amén. Entonces, si usted tiene un don o si no lo ha encontrado, pues empiece por amar a la gente, hermano. Empezando con los de su casa. Ame a su esposa, a su esposo, ame a sus hijos. Así soy profeta, ¿no? Y un día ama a su esposa. ¿De qué hablas, Willis? ¿No? Amén. Avanzamos. Primera de Corintios 14:3 dice: el que profetiza, ¿a quién habla, hermano? A los hombres para edificación, exhortación y ¿qué? Consolación. Entonces ahí aprenda algo. Que el profeta, ¿qué es lo que va a profetizar, hermano? No cualquier cosa. Cuando el profeta profetiza, ¿habla a quién, hermano? A los hombres. Y son tres cosas específicas lo que va a profetizar el profeta. Número uno, ¿para qué profetiza, hermano? Para edificar. Número dos, para exhortar. Y número tres, para consolar. Eso es importante, ¿verdad? Que usted lo aprenda, y si usted anota, anote, ¿verdad? Porque, fíjese, yo soy profeta, no hay los profetas y te maldice, ¿no? Y te maldigo, y te va a ir mal, y te va a ir así. A ver, espérate, si la profecía no es para que me maldiga, la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. Es para que me consueles, hermano, no para que ya me parte yo de la iglesia. Porque de repente hay gente así, ¿no? No estás a gusto, ya te quieres ir de la iglesia, pues te maldigo, te va a ir mal. Espérate. Edifícame, ¿no? Pues que Dios te bendiga. Si ya no quieres estar en esta iglesia, que Dios te bendiga y que cumpla su propósito en ti. La exhortación, esa sí se puede hacer, ¿no? Te exhorto, hermano, a que le eches ganas. Entrégate al Señor, ¿no? Y número tres, consolación. O sea, siempre la profecía va a ser ¿para qué, hermano? Para consolarte. Amén. Como ahorita después de la alabanza, ¿qué declaramos? Que el Señor, ¿qué? Que el Espíritu Santo, número uno, es nuestro ayudador, y número dos, que nos iba a ¿qué, hermano? A consolar. ¿Cuántos recibieron consolación? Levante su mano. Amén. Eso es la profecía, ¿no? Yo aquí estoy terminando la alabanza y el Señor dice que si no cantas, si no levantas tus manos, te las va a cortar. Ay, es que consolación me trajo, ¿verdad que no? Pónganse abusados, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Amén. Sí. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Porque si, mira, imagínate, llegamos unos cuantos hermanos, pero si llegamos todos, ¿qué? ¿Qué nos dura, hermano? No, a ver, tres encárguense de esto, otros tres hagan esto, otros tres hagan aquello, otros tres esto, y en 2 horas ya nos vamos a nuestra casita a descansar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria sí, Señor. Claro que sí. No se pierda la bendición de Dios, hermano. De veras, no se pierda la bendición de Dios.
no descartes el prepararte académicamente. ¿Verdad? Ya tienes el don, ya lo estás desarrollando. Ahora dice, no descartes el prepararte académicamente. Porque también sucede que hay muchos hermanos, ¿verdad?, que son entregados, que buscan de Dios y Dios les ha dado dones hermosos. Don de profecías, don de lenguas, don de ciencia, don de sabiduría. Pero piensan que con eso ya es suficiente, no se quieren preparar, hermano. Y después cometen cada error. Porque qué bueno que eres entregado al Señor, pero prepárate. Amén. Y por eso damos los discipulados y por eso abrimos el instituto para que usted, ¿qué?, se prepare. Amén. Dice en 1 Timoteo 4:13, dice que ahí y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eternamente preparado para toda buena obra. Entonces prepárate, hermano. Dice, quien anhela enseñar, hermano, y tiene el don para hacerlo, debe ocuparse en primer lugar de la lectura de las escrituras. O sea, ya identificaste tu don. Sí, mi don es la enseñanza. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Prepararte en las escrituras, leer, orar, hermano. Dice un pensamiento que el que pretende enseñar no puede dejar de aprender. O sea, si tú quieres enseñar, no puedes dejar de aprender. Tienes que estar aprendiendo, ¿qué, hermano? Continuamente. ¿Sí? Y por eso a mí cuando me invitan a un lado, voy, hermano, y aprendo. Lea libros, man. Vea videos, vea películas, vaya a conferencias. Así es que cada vez que haya una oportunidad, luego yo les digo, ¿va a haber una actividad? Nadie. ¿Va a haber un evento gratuito? Nadie. Entonces, hermanos, si anhelas servir al Señor, no basta con que tengas dones, tienes que prepararte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, quien anhela enseñar y tiene el don para hacerlo, debe ocuparse en primer lugar de la lectura de ¿qué, hermano? De las escrituras, antes que del propio acto de enseñar. Si usted quiere enseñar, usted debe de conocer la palabra de Dios. Amén. Esto con el fin de estar mejor capacitado y de esta manera poder utilizar el don que Dios le ha dado para la edificación de los santos. Si está en tus posibilidades, hermano, puedes tomar cursos presenciales o en línea. Ahora hay en línea, hermano. Se mete usted ahí, hay un curso, busque aquellos que son gratuitos. Certificaciones en apologética, en el estudio de las escrituras, en bibliología, hermano, en teología básica, etcétera. La educación a veces es costosa, pero puede ser buena idea aplicar para una beca o buscar un patrocinio. ¿La preparación cuesta, hermano? Sí, cuesta, pero vale la pena, hermano. Amén. ¿Verdad? Yo felicito a los que están tomando el instituto, ¿verdad? Porque ha sido un esfuerzo en lo económico, en el tiempo, en el estudio. Y gloria a Dios, ¿no? Ahora, aquí es como la escuela secular, hermano. Si usted le echa ganas y se aplica, pues puede obtener beca. Lo importante es querer. Entonces la educación es costosa. Amén. Pues valore lo que tiene. La que sigue. ¿Anhela servir a nuestra iglesia? ¿Cuántos anhelan servir a nuestra iglesia, amados hermanos? Pues si usted anhela, empiece. ¿Verdad? Yo quiero verlo aquí temprano, quiero verlo aquí, a ver qué hace falta, qué hay que hacer. Ahí se ve el anhelo, ¿no? Ya son las 11 y apenas va a llegar. Híjole, cuánto anhelo. Se ve, ¿verdad? ¿Anhela servir a nuestra iglesia y edificarla a través de la enseñanza bíblica?
La enseñanza bíblica es evidencia del Espíritu Santo moviéndose en nuestro corazón. Si usted anhela, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Es que el Espíritu Santo se está moviendo en su corazón. Y no lo deja, y no lo deja, y no lo deja hasta que usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero obedecer. Esto deja ver que Dios nos está inquietando para salir de nuestra comodidad y nos está llevando a querer hacer algo en lo que a la predicación, exposición y enseñanza de la palabra respecta. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí, hermanos, se ven predicando? ¿Cuántos se ven predicando? Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Número uno, pues asistir a las reuniones. No, así yo quiero predicar y no viene usted. Qué bonito muchachito. Leer la Biblia, prepararse, ¿no? Y empezar en su casa. Fíjese, está escuchando al pastor David, ahora que arrancó el instituto, dice que ahí, como ellos son de Canadá, son granjeros de Canadá, dice, pues cuando éramos niños, pues cuando empezamos a predicar, le predicamos a las vacas. Que predíquele a su perro, a su gato. Sí, no quiero usted llegar aquí, ya póngame un escenario, pastor. Empiécele a predicarle ahí al gato. Y si el gato se convierte, entonces ya lo pasamos aquí frente. Amén. Entonces Dios nos está inquietando para que salga usted de su comodidad, hermano. Es muy cómodo nada más venir, sentarse. Pues sí, qué bonito pintar, los hermanos, ahí vamos avanzando, gloria a Dios. Nos vemos de aquí 8 días, hermanos. Nos está llevando a querer hacer algo en lo que a la predicación, exposición y enseñanza de la palabra respecta. Yo creo que aquí hay buenos candidatos para enseñar la palabra de Dios, pero debe de ser un anhelo. Tengo 2 licenciados, hermano, criminólogos, uno criminólogo y el otro en derecho, ¿verdad? Fíjate nada más lo bueno que anhelan enseñar y todo. Wow. Por lo menos que nos den un curso de criminología, ¿no? Ya el hermano Chava pasó el otro día, ¿no? Ahí como voluntariamente a fuerza, ¿verdad? Pero pasó. Pero como hay un anhelo en él, ya seguramente ya tiene varios temas listos para que en cualquier momento digas, pastor, estoy listo. Ok. Lo mando al hospital universitario para que empiece sus pininos. Amén. Entonces por eso la pregunta es, ¿anhela verdaderamente servir a su iglesia o qué onda? O digo, no, pastor, a mí aquí déjeme tranquilo. No. Dice, aquí estoy en mi comodidad. Entonces hay gente que está lista, que tiene, ¿verdad? Posibilidades de predicar, de exponer, de enseñar la palabra. Amén. La última. Vamos a terminar. Dice aquí que servir es, ¿qué, hermano? Vivir. Es vivir. Servir es vivir. De veras, el servir lo vivifica. Yo le dije ayer que ya estaba yo cansado y de veras ya fuimos los últimos en salir aquí, el hermano Víctor y yo creo que él se cansó tanto que ni vino. ¿Y qué cree? ¿Me siento yo cansado esa hora? Nada, hermano. Es más, ahorita no me siento cansado. Yo pensé que iba a amanecer todo. Porque el Señor te da fuerza. Amén. El Señor te fortalece. Amén, hermanos. Entonces, decida en su corazón si quiere servir a Dios. Y si quiere servirlo, pues comprométase en consecuencia, ¿verdad? Y si no quiere servirlo, bueno, pues entonces dice, Señor, ¿cuál es mi posición en la iglesia? ¿Para qué estoy en la iglesia si no tengo el don de maestro, no tengo el don de predicar, de profecía? ¿Cuál es mi posición en la iglesia? ¿Yo qué hago en la iglesia? Porque seguramente hay algún área donde usted puede estar. Amén. Y además lo necesitamos, hermano. La iglesia necesita. Por eso somos un cuerpo en Cristo.
Y si usted se activa, pues eso lo va a motivar a seguir creciendo en el Señor. Pero si no se activa, ahí se puede pasar 10, 20 años, hermano. Amén. Entonces, si ustedes anhelan servir al Señor, prepárense. Entonces, ¿dónde veo yo eso? Pues los que vienen al discipulado, los que están en el instituto, ¿verdad? Los que se congregan. Son requisitos. También nos habló de eso Jerry Magnani. ¿Cuál es el perfil de los de la alabanza? Dice, los que están en la alabanza, los que quieren estar en la alabanza, número 1 dice, deben de saber tocar. Bácatelas. Y hasta eso no se puso exigente, dijo, de un 7. Ni siquiera dijo 8 o 9, 7. O sea, en cuanto a tocar. 7. Y número 2, debe de servir. Dice, porque aquí los que tocan en la alabanza son los que ponen las mesas, los que mueven todo. Leer la Biblia y por supuesto no dejarse de congregar. Y entonces, órale. Y por eso tienen el ministerio que tienen, tan bonito. Entonces nosotros somos chiquitos, pero vamos a hacer las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Y nos decía él, en cuanto a la edificación de la iglesia, dice, cuando una persona viene a la iglesia, en los primeros 5 minutos ya supo si se va a quedar en esa iglesia o no. O sea, ya entró, ya vio y dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Otro aspecto importante, dice, es la predicación. O sea, la predicación es importantísima. Si hay un buen predicador, la gente se queda. Y ya también como otro aspecto, la alabanza. Porque desafortunadamente eso es lo que busca la gente, ¿verdad? Que no debería ser así, pero la gente que viene, pues es lo que viene buscando. Una gente que ya está centrada en Cristo y ella no se fija en esas cosas, ella viene a entrar en la presencia de Dios. Entonces él hablaba de las instalaciones, hermano, el equipo de sonido. Dice, no, nosotros tenemos invertidos millones de pesos en sonido. Le quiere dar excelencia a Dios. Ahora, las iglesias pequeñas dicen, no necesitan tener un sonido con lo que tienen, pero tenerlo bien. Cuidarlo, darle mantenimiento. De repente de invitar a un ingeniero de sonido para que nos diga si estamos bien, ¿verdad? Si tenemos bien ubicadas las bocinas, si está bien conectado el cerebro. Y luego otro aspecto dice los baños, mano. Dice, porque ir a la iglesia es como estar en su casa. Y en su casa, ¿cómo quiere usted que estén los baños, hermanos? ¿Cómo estaba el baño? ¿Cómo debe estar el baño? Limpio, agradable, ¿verdad? Que la gente se siente y diga, wow. Es más, ni quiero salir a la predicación, aquí estoy a todo dar. Les ponemos una bocinita ya que estén escuchando la predicación, hermano. O sea, todos esos detallitos, hermano. ¿O a quién le gusta la cochinada en su casa? ¿Verdad? Que usted lo inviten a una casa y diga, híjole. Imagínense la casa de Dios. Entonces por eso tenemos que orar y pedir opciones al Señor, ¿no? Ir mejorando lo que tenemos, lo poquito que tenemos, pues mejorarlo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y una parte pues es con su servicio, con el don de servicio. Gloria a Dios por los que les ha tocado hacer el aseo, ¿verdad? Que vienen y hacen el aseo y limpian. Y yo creo que vamos aprendiendo. Hoy no vi a tanta gente en el baño. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No, que luego parece un desfile, hermano. Digo que en su casa no tiene un baño. Porque aquí el baño nada más es de emergencia, hermano. De veras que de plano digas, ya no puedo. Pero si no, pues, ¿por qué? Porque distrae, hermano. Amén. Estamos en la casa de Dios. Fíjate, y otra cosa, con eso culmino, que dijo el predicador que fue, dice, el Señor Jesucristo declaró, mi casa será llamada casa de oración. O sea, no dijo, mi casa es casa de predicación o casa de alabanza. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Y dónde es fuerte una iglesia, hermano? En su oración. ¿Pero qué es lo que hacen las iglesias? Pues la alabanza, la predicación. No. Si es una iglesia que ora, entonces hay poder.
Pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes llegan a orar, hermano? A las 5:30. ¿Quiénes llegan a orar? El jueves llegan ahí un puñado, ¿no? Pero el miércoles ya no llegan. Ya el jueves ya nada más llegamos más poquitos.